Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy es un programa muy importante, un programa de alerta para todas las personas que defienden los derechos humanos en todo el mundo, pero especialmente en África y con foco en Guinea Ecuatorial, o para ser más concretos, en Annobón. Hoy tenemos a una contertuliana muy especial. Tenemos a Rusli Kachina Esapa, la cual es de la comunidad annobonesa y es creadora de contenido y activista LGTBQIA+, en Guinea Ecuatorial. Buenas tardes, Rusli, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Aquí estamos, no me quejo. Bueno, son días muy tristes, no que sea algo nuevo para el pueblo annobonés, pero sí que parece que se ha intensificado. Pero antes de ir al tema, me gustaría que te presentaras para aquellas personas que no te conocen. ¿Quién es Rusli Kachina Esapa? Bueno, yo soy Rusli Kachina Esapa. Buenas tardes a todos de nuevo y como diría mi pueblo, Manté Namaman Kunampapa Uvitambo. Soy activista LGTBIQ+. De las minorías sexuales de Guinea Ecuatorial somos parte del mundo perteneciente al colectivo. De hecho, soy una de las muchas cofundadoras del colectivo y también pertenezco a la minoría étnica. Como persona resiliente, soy creadora de contenidos y me dedico a dar visibilidad sobre la lucha de las personas y los derechos de las personas de la comunidad LGTBI en todo el continente africano, al igual que las desigualdades que se están cometiendo en contra de las minorías étnicas o los pueblos en diferentes países. De acuerdo, muchísimas gracias. Como sabes, Guinea Ecuatorial es un país desconocido para la mayoría de los hispanoparlantes, aún más para aquellas personas, pueblos, naciones que no hablan español. Y dentro de Guinea Ecuatorial tenemos Annobón, que es uno de los puntos geográficos más remotos dentro de la geografía guinea ecuatoriana y una población muy pequeña. Así que mucha gente desconoce realmente sobre Annobón. ¿Podrías darnos una pincelada sobre Annobón, su historia, dónde está geográficamente ubicada la isla y algunas de las dificultades que nos han llevado al punto donde estamos ahora de rebelión, de levantamiento del pueblo annobonés? Muchas gracias de nuevo y es importante que antes de hablar de Annobón sepamos dónde se encuentra, cuál es la longitud que tiene la isla, cuál es la cantidad de habitantes que tiene. Por eso geográficamente Annobón es una isla volcánica y tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados con una longitud de 6,9 kilómetros y una anchura de 3,2 kilómetros. Una distancia de tierra de unos 180 kilómetros desde Annobón hasta Sao Tomé y Príncipe. Y hasta 2015, que se ha venido contando hasta 2015, Annobón tenía solo una población de 5.232 habitantes. No sabemos nada de los nuevos censos porque la mayoría de las personas del pueblo se encuentran viviendo fuera de la isla debido a las migraciones y movilizaciones forzadas por parte del régimen. Creo que hablar aquí de perdona, Ruli. Creo que es importante poner a la gente en contexto, ¿no? Las dimensiones de la isla y la población es muy importante para poner en contexto todo lo que está pasando, ¿no? Porque tú estás hablando de las migraciones forzadas de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial. Y claro, si no tenemos en cuenta el número de población, lo que podemos encontrarnos es que desaparezca el pueblo annobonés o el pueblo ambó como pueblo, pero también físicamente puede desaparecer la isla, ¿no? Cuando estamos hablando de las explosiones.
Pero perdona, que Sí. te he cortado lo que nos querías decir. Tranquilo, podemos seguir interrumpiéndonos. Pues es eso. Hasta 2015 contaba con 5.232 habitantes. En la actualidad, Annobón cuenta con mucho menos. Mucho menos. Uh-huh. Es lamentable contar con una isla donde no tenemos servicios sanitarios, no tenemos derechos básicos como a la salud, la educación ni la electricidad. Uh-huh. Porque Annobón, en mayo de 1972, tras la independencia de Guinea Ecuatorial, el gobierno de Francisco Macías Nguema Biyogo prohibió la entrada y la salida a la población. O sea, lo que actualmente está pasando en Annobón no es algo de la noche a la mañana ni algo que ha pasado ayer, ni un levantamiento de hace días. Esto viene ocurriendo desde 1972, sin contar con el momento en el que Annobón estaba bajo el reinado de España. Uh-huh. Estamos hablando a finales del siglo XVIII hasta 1968, cuando tanto para España y Portugal, Annobón solamente era un puerto negrero. Uh-huh. Y después llega el régimen de Macías y también vuelve a privar a la población de los derechos básicos. De hecho, se ha contado un montón de historias sobre la cólera, la epidemia que hubo en Annobón, que empezó a matar a casi a toda la población porque se contaminó el agua de Annobón. Al día de hoy estamos hablando de explotaciones. Y si vamos a hablar de las explosiones y las explotaciones que está llevando el régimen en la isla de Annobón, una pequeña isla de tan solo 17 kilómetros cuadrados, es importante resaltar que las explosiones de dinamita están acabando con la seguridad alimentaria agrícola del pueblo. Sin contar que muchas empresas ya están acabando con los recursos que tiene el mar de Annobón. Uh-huh. Eso es importante porque es un pueblo mayoritariamente pesquero y que vive de la agricultura de subsistencia, ¿no? Si no me equivoco. Y entiendo que durante muchísimos años, décadas, ha sido una isla dejada de la mano de Dios, en el sentido de que no se han desarrollado carreteras, infraestructuras, ingeniería civil, como se ha hecho en otras partes de Guinea. Como bien has dicho tú, la salud, la vivienda y la educación, nunca se ha invertido en eso. Y ahora parece ser que se hizo un aeropuerto no hace muchos años y el aeropuerto se puso en una de las únicas playas que teníais de acceso, ¿no? Sí. Y eso es muy... Es que desgraciadamente están construyendo obras que les benefician a ellos para cuando ellos quieren llegar a la isla, para su comodidad. Porque yo he estado yendo a Annobón y el barco se ha estado parando en mitad del mar y los cayucos han tenido que salir de tierra a mitad del mar para recogernos. O sea, tenemos puerto ¿hace cuánto? Hace 2 días. Aeropuerto ¿hace cuánto? 2 días. Y el aeropuerto solamente sirve para que puedan entrar las personas del régimen y los militares que rodean la isla. El número de militares que hay actualmente en la isla de Annobón doblega la población oriunda. Vaya. O sea que hay 10.000... No, bueno, hay ¿cuántos dirías que hay de militares? Porque hemos acordado que había una población de 5.000, pero que la mayoría había migrado forzadamente fuera, ¿no? Si podríamos estar contando con una población de 5.000 en 2015, actualmente estaríamos hablando de unos 3.000 o menos, unos 2.000. O sea que el doble de la población equivale al número de militares que hay en la isla de Annobón. Y ha habido algunas incidencias, ¿no?, con respecto al comportamiento o los crímenes, deberíamos decir, de los militares en la isla. Sí, las personas, lo del pueblo de Annobón se ha manifestado muchas veces. Esta no es la primera. Muchas veces el pueblo de Annobón se ha levantado y ha dicho basta ya. Al maltrato de los militares, al abuso sexual por parte de los militares del régimen a las niñas menores de 12 años en el pueblo de Annobón, y hasta ahora el gobierno no está haciendo nada, no se pronuncia. ¿Por qué? Porque esa es una isla olvidada. Pero vayamos a uno de los muchos objetivos que tiene el gobierno con esa isla: deshabitarla por completo. Porque cuando no brindas a la población los servicios básicos, salud, educación, sanidad,
estás obligando a esa gente a migrar. De hecho, la mayoría de anoboneses salen de Annobón porque solamente Annobón tiene hasta tercero de primaria. Salen de Annobón para ir a estudiar a Bata, para ir a estudiar a Malabo. Estoy hablando de yo como joven. Mi padre se iba a Annobón cuando el barco solamente iba una vez al año a Annobón. Si yo le enviaba una carta a mi padre, tenía que esperar la carta el siguiente año. Fíjate. Madre mía. ¿Y eso? No llegan recursos, la gente se muere en los barcos, la gente se muere en el avión. ¿Por qué? Porque le tienen que trasladar al hospital de la capital, que estamos a 300, creo, a 300 o a 3.000, no sé cuántos kilómetros desde Annobón hasta la capital de Malabo. Creo que serán más bien los 3.000. Pero bueno, pues, sí, bueno, están bien lejos, porque ¿cuánto se tarda en barco desde Malabo a Annobón? En barco, cuando el barco iba una vez al año, por las demoras que se tomaba el barco, pues podían tardar como una semana. Yo, cuando he estado yendo a partir de los 9 años a Annobón, hemos estado tardando 3 días en mar. Y en condiciones inhumanas. Baños podridos, no hay agua, tenemos que llevar nuestra propia comida, tenemos que llevar nuestros propios materiales para el uso de higiene íntima, y si se nos acaban los recursos en mitad del mar nos quedamos con hambre hasta llegar a tierra. Madre mía. Entonces, con respecto a lo que nos lleva ahora, o sea, tú lo que nos estás explicando es una isla completamente abandonada por el régimen, y creo que es crucial dos cosas que has dicho. Lo primero de todo es el hecho de que parece que el régimen está funcionando de la misma manera que funcionan los colonos, ¿no? Que es que crean vías de comunicación terrestres o marítimas únicamente para su servicio, nunca para el servicio del pueblo. En su día, el tren que había en Malabo iba desde las fincas de cacao hasta el puerto para satisfacer las necesidades de los colonos españoles, y tú en cierta manera nos estás explicando lo mismo, ¿no? Que tanto el puerto como el aeropuerto se ha hecho como vías de entrada para aquellas personas allegadas al régimen y para el régimen, pero que no se ha considerado en ningún momento ni el pueblo ni las tradiciones del pueblo para hacer esto, lo cual es bastante triste. Y ahora el tema que nos lleva para esta entrevista es el tema de la dinamita y de las explosiones para crear canteras, que me gustaría que nos explicaras. Pero antes de llegar a este tema, ¿te parece si dejamos a nuestros oyentes y oyentas con el primer descanso musical, y a la vuelta nos explicas qué es lo que está pasando actualmente en Annobón y por qué? ¿Te parece, Rusli? Perfecto. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Seguimos con Rusli Kachina Esapá, activista annobonesa, creadora de contenido y activista del colectivo LGTBQIA+, y de la organización, una de las cofundadoras de la organización Somos Parte del Mundo, una organización que, como sabéis, La Llave apoya al 100%, y hemos entrevistado varias veces a diferentes miembros de su colectivo.
Bienvenida, Rusli. Si por favor nos pudieras explicar qué es lo que está pasando o qué ha pasado en las últimas 2 semanas, 3 semanas en Annobón, aunque sabemos que la situación de opresión, como bien has explicado, se está llevando a cabo desde los años 70 y el tema de las explosiones sabemos que se está llevando a cabo al menos desde hace 9-10 años. Pero explícanos qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y por qué ha decidido el pueblo annobonés que enough es enough, como dicen los ingleses. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, volvemos y gracias otra vez por la oportunidad y vuelvo a saludar otra vez a mi pueblo. Mantén, na mamá, na papá, na miel, na maseb. Hoy otra vez volvemos a hablar de Annobón. ¿Por qué? Porque esta situación de las explosiones en la isla están poniendo en peligro a la misma isla y a la población de Annobón. No es una cuestión de que el pueblo se levante solamente porque quieren que dejen las explosiones, no. Hemos visto cómo las casas, la gente está durmiendo en sus casas y las paredes se están agrietando. Las calles, los suelos. El pueblo de Annobón, cada vez que ponen una explosión de dinamita para crear canteras y buscar minerales, la gente sale de sus casas para resguardarse en la orilla del mar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Annobón, una piedra volcánica. Y en cualquier día ese volcán puede erupcionar. De hecho, debido a las explotaciones, el gran recurso de agua de Annobón está en peligro. Porque la tierra que mantiene en pie la roca en el lago de Annobón está a punto de derrumbarse por las explosiones subterráneas. Toda la zona agrícola de la isla de Annobón se ha convertido en simplemente cuevas. Y creo que es importante poner en contexto con lo que estabas diciendo antes, ¿no? Ahora ya lo he mirado y hay 674 kilómetros entre Malabo y Annobón. Uno de los problemas que tenemos es los recursos, ¿no? Los víveres, el agua. O si no tenéis acceso a agua potable, dijéramos natural, de los manantiales, del lago y demás, os encontráis en una situación donde para proveeros tenéis que esperar a esos barcos que nunca se sabe cuándo vienen, que no son regulares, y el abastecimiento de los víveres de necesidad puede ser bastante escasos, ¿no? También. Sí. De hecho, tenemos que estar esperando el barco. Ahora mismo, actualmente, el barco va una vez al mes a la isla de Annobón. Y ahí se envían hasta medicamentos, se envían hasta pares de chancletas, calcetines, medicación para el simple paludismo, porque la gente está enterrando a sus hijos solamente por una picadura de mosquito. Encontramos una gran vulneración en los niños y las mujeres. ¿Por qué? El problema de los partos. Hay mujeres que mueren porque no se las puede realizar cesáreas. Siguen pariendo en casa. Que el gobierno ha construido hospitales. Pero bueno, ¿cuántos médicos hay en esos hospitales? Ninguno. Y volviendo al tema de las dinamitas y de las canteras, ¿qué es lo que están buscando realmente? Has hablado de minerales. ¿Han encontrado algo específico o se sabe, ha habido un estudio geológico que diga que hay ciertos minerales ahí? ¿Qué es lo que está pasando? El problema aquí está en que cuando estamos hablando de un régimen ocupacional y opresor en un cierto territorio, no hará público los detalles sobre lo que está encontrando en la isla de Annobón. Porque de ser que no estaba encontrando nada, no continuaría explotando Annobón. Y sabemos buenamente que están encontrando litio, están encontrando coltán, que últimamente se vende mucho en el mercado internacional. Por el tema de las cosas electrónicas, ¿no? Las baterías de los móviles, de los laptops y los coches eléctricos, ¿no? Nosotros somos como también otra mina del Congo. La gente no lo está viendo. ¿Por qué? Porque no se está
es que no es que no denuncia, sino que no están mostrando al pueblo qué es lo que se está quitando en la isla de Annobón. Porque están quitando coltán, litio, oro, lo que sea, lo están quitando de ahí, pero no lo muestran. Y si no lo muestran, pues es como quien dice que no existe. Estamos sufriendo lo mismo o nos estamos acercando al genocidio en Congo con las minas. Y habrá que decir o recalcar que este genocidio será mucho más rápido por el número de personas que se encuentran en la isla. Lo cual me lleva a preguntarte qué es lo que ha hecho el pueblo annobonés que se encuentra en la isla. ¿Cómo reaccionó a estas explosiones? ¿Qué es lo que han intentado? ¿Cómo han intentado mediar con el, iba a decir gobierno, pero vamos a decir dictadura, vamos a llamar a las cosas por su nombre? ¿Y cuál ha sido la respuesta que han recibido? Pues aquí debo dejar bien claro, porque últimamente se está distorsionando mucho la información, que el pueblo de Guinea Ecuatorial, debido a la elevada tasa de analfabetización que existe, la gente no está entendiendo los conceptos. El problema de Annobón, por el cual Annobón se ha levantado, no tiene absolutamente nada que ver con el partido independentista Ambolegado. Esta no es una cuestión de independencia, esta es una cuestión de crisis humanitaria en el territorio de Annobón. El pueblo de Annobón se ha levantado, ¿por qué? Porque está viendo en peligro su isla y la seguridad de sus personas, de sus hijos y de sus madres. Por eso el pueblo de Annobón ha dicho, vale, vamos a redactar una carta al jefe de Estado y se lo vamos a enviar para que vea nuestro descontento con estas explotaciones que están poniendo en riesgo nuestras vidas. Y simplemente han redactado una carta y la han redactado con papel y bolígrafo a mano, ni siquiera con ordenador, porque no hay un sistema, y lo han enviado a Malabo. Esta ha sido la única razón por la cual se ha desatado tanta parte del gobierno, que ya se repitió eso en el momento de Macías con Bato Obama. Por eso el presidente, el régimen, ha decidido mandar a su matón, que ya puso explosiones en las instalaciones de Nkwantoma de Bata, y le mandó a Annobón para silenciar al pueblo. Pero no solamente una cuestión de silenciar, sino escarmentar al pueblo. ¿Cómo? Llevando a sus delegados locales a la isla de Malabo para poder encarcelarlos. Y como sabemos cuáles son las consecuencias cuando vas a la cárcel pública de Guinea Ecuatorial que se encuentra en Malabo, el pueblo de Annobón se enfrentó a los militares y dijeron, basta ya. Solamente os hemos enviado una carta y venís a maltratarnos, pues basta ya. Si no vais a matarnos a todos. Ahí es cuando el pueblo, independientemente de ningún partido ni ninguna ideología política, se levantó por sus derechos. Es importante recalcar que cuando dices se enfrentaron de manera pacífica, por lo que hemos visto en los vídeos, ¿no? Haciendo piña, como se dice, y haciendo vigilias para los detenidos y, como bien has dicho, exigiendo que se liberara a aquellas personas que estaban siendo detenidas, muchas de ellas personas de ancianos, ¿no? Bueno, ancianos de la tercera edad, diríamos, de una edad avanzada. ¿Es eso correcto? ¿Nos podrías corroborar? Sí, muchas de ellas son personas de la tercera edad, que muchas de ellas tienen enfermedades crónicas, hipertensas, personas que tienen problemas de reuma, los pescadores, señores que han estado pescando toda la vida, que ya tienen los huesos súper jodidos, mujeres mayores. De hecho, una de esas mujeres que está privada de su libertad en una de las comisarías de la capital está ahora mismo grave. Su salud está en peligro. ¿Su nombre es Rita, puede ser? ¿O cuál es? ¿Sabes su nombre? Rita Laurel. Rita Laurel, ¿no? Rita Laurel. Sí. Importante eso, porque estas son las cosas que si no nos enfocamos y si no lo denunciamos, tranquilamente la dan por muerta, ¿no? En estas dependencias policiales y militares que realmente no tienen ningún valor por la vida humana. ¿Y cómo crees, Rusli? Nos has explicado durante décadas cómo ha sido despreciada, olvidada Annobón, y no solo olvidada, sino que nos han permitido desarrollaros
el desarrollar el pueblo vosotros mismos, ¿no? Que también podríais hacer eso tranquilamente, pero dentro de la estructura de la dictadura no se os ha permitido esto. Tenemos la dinamita que está fastidiando el subsuelo, está fastidiando los víveres, la zona agrícola, dijéramos, donde las familias eran capaces de subsistir a través de la agricultura de subsistencia. Y tenemos el tema del lago, el agua, que está siendo, que se está fastidiando el fluido del agua por el tema del desplazamiento de las rocas y demás. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Tú qué crees que podéis hacer vosotros como pueblo y los que nos encontramos en la diáspora, al igual que las otras comunidades, los otros pueblos de Guinea Ecuatorial, los otros pueblos y naciones de África? ¿Qué podemos hacer para ayudaros de manera efectiva? Bueno, yo creo que este es un punto que yo doy desde lo que he analizado de manera personal, que todos los pueblos de Guinea Ecuatorial, esta es la hora que se unan. Porque esta no es una situación aislada y no es única para el pueblo de Annobón. Es una situación que está afectando a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. A todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. En su día el régimen ya quiso vender Corisco, pero por presión internacional no lo hizo. Asimismo está oprimiendo a todos los pueblos de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque cuando el régimen oprime al pueblo de Annobón, desgraciadamente lo hace en nombre de los FAN. Y no son los FAN, no nos confundamos. Es la familia del régimen que está oprimiendo. Y cuando el régimen va a oprimir a su propio pueblo FAN, lo hace en nombre del régimen. Aquí entra otra vez el juego de divide y vencerás. Lo que yo estoy pidiendo a todo el mundo que tiene ese poder de denunciar esta situación que está atravesando Annobón y que vienen atravesando muchos pueblos de Guinea Ecuatorial, independientemente de la tribu, la etnia, es dar voz. Pero dar voz ¿desde dónde? Porque al parecer al gobierno nunca le ha interesado la opinión del pueblo. Su problema está aquí en qué es lo que va a pensar la comunidad internacional de él. Y son a esas personas las que tenemos que apelar. ¿Por qué? Porque el gobierno no reacciona si no tiene presión externa. ¿Por qué? Porque la presión interna del propio pueblo al que tiene subyugado o oprimido le da exactamente igual. De acuerdo. Y una pregunta, ¿sabes cuántos, para hacer esta demanda o para hacer esta alerta? Siento mucho decir esta expresión porque como panafricanista la odio de todo corazón, pero para hacer esta alerta a la comunidad internacional. ¿Sabemos cuántos detenidos tenemos de momento? Según las cifras y los nombres que yo tengo, que dentro de esos nombres se encuentran personas muy queridas y familiares míos también, sí. Tenemos a 16 personas. Pero según los datos que están llegando de Guinea Ecuatorial, ya no podemos certificar que son 16. ¿Por qué? Porque hay personas que se acercan a ayudar a los detenidos y si son de Annobón o son personas aliadas y no específicamente de Annobón, también les como al Francisco, escritor, ¿no?, que han encarcelado ayer recientemente, Bayovera. Francisco Bayovera, un escritor muy querido y también creo que es miembro de el Centro de Cultural CPDS y del Centro Cultural Español, lo cual demuestra, nos lleva un poquito atrás en la historia, ¿no? A los días de Macías, cuando se encarcelaba, se mataba y se intentaba, como hemos hablado antes, forzar a la migración a las personas intelectuales e ilustres, ¿no? Y es una pena ver que a alguien se le detenga simplemente por llevar comida a las personas detenidas, porque para aquellas personas que no lo sepan, en Black Beach, si no te van a visitar y no te llevan medicamentos y no te llevan comida, puedes sufrir mucho más de lo que se sufre. Entonces, ¿tú crees que desde la diáspora lo que podemos hacer es denunciar lo que está pasando e intentar contactar a estas organizaciones y naciones internacionales, ¿no?, para crear esa presión? Sí,
creo que aquí necesitamos que se pronuncie específicamente las Naciones Unidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque normalmente el régimen sabe buenamente que necesita ayuda del mundo exterior. Y cuando va a presentarse a la OPU, a las Naciones Unidas, al examen periódico universal, sabe buenamente que esa gente le va a escarmentar por lo que ha hecho. Por eso va a contrarrestar lo que la población está diciendo ahora mismo, el descontento de la población con la realidad. Y por eso es urgente que también esa gente pueda escucharnos a nosotros, la población. Y otro punto que me gustaría resaltar es, aquí yo estoy pidiendo que se pronuncie Marruecos, porque Marruecos tiene mucho que ver dentro de todo eso. Somayec es una empresa marroquí y es una empresa que no quiero mentir por pecadora, pero espero que no sea así. Supongo que el rey de Marruecos tiene acciones en esta empresa. Uh-huh. Así es, se entiende que por las informaciones que manejamos, que tanto el rey de Marruecos como el presidente o familiares del presidente tienen acciones en dicha empresa. Y dicha empresa es la que hace la mayoría de las obras públicas de Guinea Ecuatorial. Y Somayec ha estado funcionando en otros países africanos que también se ha recibido similares denuncias. Por lo tanto, hay un modus operandi, que, como se dice, una forma de funcionar que parece ser es no tener ninguna consideración por las poblaciones autóctonas en las que están explotando dichas tierras. Y sí, el rey de Marruecos se debería de pronunciar, pero nos encontramos en esa contradicción, ¿no? De que el rey de Marruecos no se le conoce por ser uno de los amantes de los derechos humanos. Supongo que también entenderás eso desde el colectivo LGTBQ, pero al mismo tiempo, en términos generales, no se le conoce por luchar por los derechos humanos de sus ciudadanos o de los africanos, ¿no? Y para muestra un botón podemos ver lo que pasa en Ceuta y Melilla, en esas vallas con nuestros hermanos y hermanas, especialmente de Senegal, Gambia, Guinea, Chad, República Centroafricana y demás, que intentan cruzar a Europa y cómo son tratados como animales. Entonces, si no podemos depender del rey de Marruecos, ¿dónde crees que deberíamos mirar? ¿A quién pedimos responsabilidad? Principalmente a las Naciones Unidas, la ONU. ¿Por qué? Porque siempre y cuando quieran o no, el rey de Marruecos, el régimen de Guinea Ecuatorial siempre tienen que rendir cuentas en esos exámenes periódicos universales. Y en esas reuniones es donde se les tiene que penalizar y se les tiene que exigir responsabilidad para con el pueblo. De acuerdo. Uh-huh. Muy bien, no sé si hay algo más que creas que como pueblo de Guinea Ecuatorial. Has hablado de que los pueblos se unan, has hablado de que denunciemos, has hablado de que demos voz a lo que está pasando, ¿no? Creo que aquellas personas que tienen acceso al TikTok, Instagram y demás redes sociales, que se aseguren que rebotan las denuncias y las informaciones. Debo decir que siempre se tiene que mirar que demos las informaciones correctas y los vídeos correctos de lo que están pasando, porque lo último que queremos es formar parte de la información basura o información falsa, ¿no? Y es importante, y creo que debido al respeto y a la dignidad del pueblo annobonés, lo mínimo que podemos hacer es compartir la verdad y no ensuciar la verdad. Y creo que es muy importante el punto que has dicho, Rusli, de que no se confunda lo que está pasando ahora con el tema de la independencia, declaración de independencia unilateral de Annobón, que no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo ahora. Lo que se está pidiendo ahora es que se respeten los derechos humanos, es que se incluya al pueblo annobonés en las decisiones, en la toma de decisiones de cómo hacer las cosas en Annobón. Por supuesto, supongo que queréis, como pueblo, que queréis infraestructuras y que queréis desarrollo, pero sí que esto tiene que ser siempre respetando
la naturaleza, en armonía con la naturaleza y con el pueblo annobonés, ¿no? Tal cual. De acuerdo. Muchísimas gracias a todas nuestras contertulianas. Siempre les pedimos que despidan el programa con un mensaje para la juventud, en este caso para la juventud de Annobón y para la juventud de Guinea Ecuatorial y africana en general. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para la juventud? Unidos somos fuertes. De acuerdo. Es lo único que tengo que decir de manera más breve. Unidos somos fuertes y podemos levantar a todos los pueblos de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias. Habéis oído a Rusli Kachina Esapá, activista del pueblo annobonés, creadora de contenido, activista del colectivo LGTBQ de Guinea Ecuatorial y de África. Aquellas personas que te quieran encontrar en las redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus perfiles? Aprovechamos la bienvenida para saber de ti. Bueno, en Instagram estoy como Rusli Kachina_Oruga y en TikTok estoy como Oruga, simplemente Oruga. Ahí vais a encontrar todos los vídeos sobre la comunidad LGTBIQ+ precolonial, actual, leyes actuales en todo el continente africano y todo lo que ha estado pasando en la isla de Annobón desde el día 17. De acuerdo. Muchísimas gracias, Rusli. Que sepas que esta es tu casa. Siempre que queráis, aquí estamos para amplificar las denuncias, sea del colectivo LGTBQ o sea de las minorías étnicas y las opresiones que se reciben tanto en África como en muchas otras partes del mundo. Esta es tu casa y, como siempre decimos, otra África es posible, pero como nos ha dicho Rusli, la juventud tiene que unirse para levantar las naciones a las que pertenecemos. El futuro está en nuestras manos. Muchísimas gracias, Rusli. Despaga, como dicen en mi pueblo. ¿Cómo se dice otra vez? Despaga. Gracias. Despaga. Que Dios te lo pague. Gracias. Ascate.